Detente un momento y escucha esto con total honestidad. La mente con la que has vivido hasta ahora no es necesariamente la tuya. Muchas de tus ideas, tus miedos, tus límites y hasta tus sueños fueron heredados, impuestos o repetidos tantas veces que nunca los cuestionaste. Pero hoy estás aquí porque una parte de ti ya no quiere vivir en piloto automático. Ya no quiere seguir reaccionando como antes, pensando como antes, eligiendo como antes. Este audiolibro no está hecho para escucharlo pasivamente. Está hecho para desafiarte, para incomodarte, para despertarte. Si estás dispuesto a cuestionar lo que siempre creíste verdadero, entonces prepárate, porque lo que viene puede cambiarlo todo. No estás aquí para repetir tu historia. Estás aquí para reescribirla. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: hoy elijo mi propia mente y mi camino. No lo escribas solo como una frase, escríbelo como una declaración. Cada palabra que afirmas, la mente la registra como una instrucción. Esto no es un gesto simbólico. Es el primer paso para romper con viejos patrones y construir una nueva forma de pensar. Hazlo con intención, con presencia y con valentía. Porque hoy no solo escuchas, hoy decides transformarte. Capítulo 1. La mayoría de tus creencias no te pertenecen. A veces piensas que estás eligiendo libremente, pero si miras más profundo, muchas de tus decisiones no nacen de tu esencia, sino de ideas heredadas, copiadas o absorbidas, sin darte cuenta. Es incómodo aceptar que aquello que defiendes con tanta firmeza quizá ni siquiera fue elegido por ti, sino instalado como un programa automático cuando solo querías encajar, agradar o no sentirte solo. Pero es justo ahí donde empieza tu verdadera libertad, en atreverte a cuestionar lo que siempre diste por cierto. Piensa en esto: durante tu adolescencia, tu mente estaba abierta, sensible y hambrienta de aprobación. En esa etapa aprendiste qué supuestamente era ser exitoso, cómo deberías verte para ser atractivo, qué es amar, qué es fallar y cuánto vales según lo que puedes dar, poseer o demostrar. La mayoría de esas ideas no fueron evaluadas, simplemente se quedaron, como tatuajes invisibles marcando lo que crees que mereces. Y aunque hoy eres adulto, muchas de tus reacciones, miedos, elecciones y límites siguen respondiendo a ese molde inicial. Lo curioso es que esas creencias se sienten tan naturales que parecen verdades absolutas. Si fallo es porque no sirvo. Si alguien se va, es mi culpa. No puedo cambiar. Para tener valor debo ser perfecto. Pero cuando las observas detenidamente, descubres que no nacieron de tu experiencia, sino de la opinión de alguien más. Tus padres, tu cultura, tu escuela, tu entorno, incluso personas que ya no están en tu vida. Y sin darte cuenta, han determinado cómo te relacionas contigo mismo y con el mundo. Te lo digo con claridad, no estás obligado a seguir viviendo bajo creencias que ya no te sirven. Puedes actualizarlas, cuestionarlas y reemplazarlas por otras que reflejen quién eres ahora, no quién eras cuando intentabas sobrevivir a la adolescencia. La idea no es culpar al pasado, sino asumir el poder que tienes hoy. Porque cuando comprendes que no elegiste muchas de tus creencias, recuperas la capacidad de decidir qué quieres pensar, qué historia quieres vivir y qué versión de ti quieres sostener. Si quieres empezar a cambiar, hay un ejercicio simple pero poderoso. Escribe las creencias más fuertes que tienes sobre el amor, el éxito, tu valor personal, tus capacidades y tu futuro. Luego pregúntate con honestidad: ¿esto lo aprendí por experiencia propia o alguien me lo dijo? Si la respuesta es que nunca lo pusiste a prueba, entonces esa creencia no es verdad. Solo es una instrucción antigua que sigues obedeciendo. Cuando comienzas a cuestionar esas estructuras internas, al principio puede sentirse como si estuvieras traicionando algo. Pero no estás traicionando tu historia. Estás dejando atrás una versión de ti que ya no necesitas.
Cuanto más indagas, más te das cuenta de que muchas de las limitaciones que cargabas no eran reales, solo eran pensamientos repetidos hasta volverse ley. Y aquí ocurre algo hermoso. Cuando cambias tus creencias, cambia tu comportamiento. Cuando cambia tu comportamiento, cambia tu experiencia. Y cuando cambia tu experiencia, cambia tu vida. No porque el mundo deje de ser difícil, sino porque ya no te enfrentas a él con la voz interna que te dice, no puedes o no eres suficiente. Reescribir tus creencias requiere coraje, paciencia y sinceridad contigo mismo. Significa permitirte fallar sin convertirlo en identidad. Significa entender que no necesitas aprobación para existir. Significa aceptar que puedes aprender, mejorar, reconstruirte y elegir de nuevo. Hoy tienes la oportunidad de desafiar todo aquello que te limita. No estás condenado a repetir patrones. No estás obligado a vivir bajo ideas que no nacen de tu autenticidad. Puedes crear nuevas creencias alineadas contigo, con la vida que deseas y con el futuro que estás construyendo. Y cuando lo hagas, algo en tu interior cambiará para siempre. Ya no actuarás por costumbre, miedo o condicionamiento. Actuarás desde tu verdad. Y eso, sin que te des cuenta, será el inicio de tu real libertad. Capítulo 2. Crecer implica soltar creencias que ya no funcionan. Crecer no es acumular años, es aprender a dejar atrás lo que ya no encaja contigo. A veces sigues viviendo con creencias que nacieron cuando eras más joven, cuando la vida era distinta, cuando necesitabas protegerte o entender el mundo con explicaciones simples. Pero ahora, esas mismas creencias que un día te ayudaron, pueden estar frenando tu avance, tus relaciones y tu manera de ver lo que puedes conseguir. La evolución personal exige coraje, porque implica mirar dentro y preguntarte, ¿esto sigue siendo verdad para mí o solo lo he repetido durante años? Hay pensamientos que parecen tan naturales que nunca los cuestionas. Frases como yo soy así, yo no puedo cambiar, el amor siempre duele, las personas decepcionan, mejor no arriesgar. Son conclusiones que tal vez tomaste después de una experiencia difícil o tras escuchar a alguien que influyó en tu vida. Pero si lo observas con calma, muchas de esas afirmaciones no describen realmente quién eres hoy, sino quién fuiste en otro momento. Y si no las revisas, terminarás construyendo un futuro con las paredes del pasado. Soltar una creencia no significa perderte, significa actualizarte. Igual que un sistema operativo en un teléfono necesita actualizaciones para funcionar mejor, tu mente necesita dejar ir pensamientos que ya no reflejan tu realidad. Estancarse ocurre cuando sigues defendiendo ideas que ya no te representan. Te aferras a ellas porque son conocidas, porque dan cierta sensación de control, porque han sido parte de tu identidad por tanto tiempo que imaginas que sin ellas no sabrías quién eres. Pero la verdad es que no estás siendo tú. Estás siendo la versión antigua de ti que aprendió a sobrevivir, no la que está lista para crecer. Cuando empiezas a observar tus creencias con más conciencia, algo se mueve. Aparece incomodidad, resistencia, incluso miedo. Y es normal. El antiguo tú teme desaparecer, pero el nuevo tú está listo para tomar espacio. Cuando te escuches decir, es que siempre ha sido así, detente, pregunta, ¿y qué pasaría si ya no fuera así? El simple hecho de cuestionarlo abre una puerta interna que antes estaba cerrada. Cambiar creencias también transforma la forma en que te relacionas con otros. Cuando sueltas la idea de que hay que desconfiar, aparece espacio para vínculos más equilibrados. Cuando dejas atrás la creencia de que debes demostrar tu valor, empiezas a moverte desde autenticidad, no desde carencia. Cuando abandonas pensamientos rígidos, te vuelves más flexible, más consciente, más capaz de adaptarte sin perder tu esencia. Si quieres empezar a soltar creencias que ya no funcionan, observa tus frases automáticas. Esas respuestas que salen sin pensar,
esas etiquetas que te pones, esos juicios instantáneos sobre ti o sobre los demás. Cada vez que digas así soy yo, pregúntate, ¿esto me expande o me encierra? Si la respuesta es que te limita, entonces esa creencia ya cumplió su función y ahora es tiempo de dejarla ir. Cuando liberas creencias viejas, no solo cambias pensamientos, cambias comportamientos, decisiones, prioridades y la forma de ver tus posibilidades. Dejas de actuar desde miedo o repetición y empiezas a moverte desde conciencia y elección. La vida deja de sentirse como algo que te sucede y comienza a sentirse como algo que construyes. Y en ese punto ocurre algo poderoso. Descubres que no eres estático. No eres una frase, una idea fija, un molde que no puede alterarse. Eres movimiento, eres transformación, eres alguien capaz de dejar atrás versiones completas de sí mismo para acceder a una vida más auténtica, más alineada y más libre. Crecer significa soltar lo que ya pesa, lo que ya no te sirve, lo que ya no describe tu realidad interna. Significa permitirte cambiar sin pedir permiso, sin justificarte, sin miedo a que otros no lo entiendan. Porque al final, la vida no premia a quien se aferra, sino a quien se atreve a evolucionar. Capítulo 3. Las heridas emocionales del pasado moldean tu presente. Mucho de lo que haces hoy no nació hoy. Muchas de tus elecciones, tus reacciones, tus silencios, tus miedos y hasta la manera en la que amas están conectadas con momentos que ya quedaron atrás, pero que aún viven dentro de ti. Aunque intentes avanzar, hay partes de tu historia que siguen actuando como sombras invisibles, guiando lo que piensas, cómo interpretas lo que te sucede y qué tipo de personas permites entrar en tu vida. Y quizá nunca lo habías notado, pero esas heridas que no tuviste oportunidad de procesar siguen hablando por ti. Imagina por un momento la etapa donde empezaste a sentir intensamente la adolescencia. Ahí aprendiste lo que era sentirse elegido o ignorado, lo que era ser suficiente o no serlo. Tal vez alguien te comparó, te rechazó o te hizo creer que tenías que esforzarte demasiado para merecer afecto. Tal vez idealizaste la manera en que debía sentirse el amor, creyendo que debía ser drama, intensidad o dependencia para ser real. Y aunque el tiempo pasó, esas emociones no resueltas quedaron guardadas como un guión interno que ahora intentas repetir sin darte cuenta. Por eso, hay adultos que todavía buscan aprobación, como si su valor dependiera de ella. Hay quienes no soportan el silencio, porque en su pasado, el silencio era abandono. Hay quienes confunden amor con conflicto, porque crecieron creyendo que el caos era normal. Hay quienes esperan que llegue alguien a curar lo que otro dejó roto, como si esa fuera la única manera de cerrar la historia. Pero aquí está lo que cuesta aceptar. Nadie va a venir a terminar una escena emocional que tú dejaste pendiente. Nadie puede devolver lo que no recibiste. Nadie puede darte una versión nueva de tu historia si tú sigues aferrado a la antigua. Porque lo que buscas no es amor, es reparación. Buscas justicia emocional, un final diferente, una versión alternativa donde esta vez sí te eligen, sí se quedan, sí te cuidan. Y en ese intento constante de corregir lo que quedó abierto, repites patrones. Puedes cambiar de pareja, de trabajo, de ciudad, pero si no cambias lo que llevas dentro, las experiencias tendrán el mismo sabor, solo con rostros distintos. La vida te sigue poniendo la misma lección hasta que finalmente decides dejar de buscar respuestas afuera y empezar a mirarte con honestidad. Hazte esta pregunta con valentía. ¿Qué parte de mí espera que alguien venga a reparar lo que yo mismo no he sanado? Tal vez esperas reconocimiento porque nunca lo tuviste. Tal vez deseas atención porque te acostumbraste a sentirte invisible. Tal vez buscas intensidad porque la calma te parece extraña. Tal vez huyes del amor sano porque no sabes qué hacer con él. Todo eso tiene sentido. No estás roto,
Estás programado emocionalmente por experiencias pasadas. Pero ahora eres adulto. Ahora tienes la capacidad que antes no tenías, la capacidad de comprender lo que te pasó y de decidir qué vas a hacer con eso. Cuando reconoces que no necesitas repetir la misma historia, comienzas a liberarte. Las heridas pierden poder cuando las miras sin miedo. Ya no buscas rescates, buscas reciprocidad. Ya no quieres pruebas de valor, quieres paz. Ya no eliges desde carencias, eliges desde conciencia, y ahí, sin drama, sin ruido, ocurre la verdadera transformación. Te das cuenta de que amar no es una forma de llenar vacíos, sino una manera de compartir lo que ya cultivaste dentro. Las relaciones dejan de sentirse como una lucha constante y empiezan a sentirse como un espacio donde puedes ser tú sin miedo a perderlo todo. No puedes cambiar el pasado, pero puedes dejar de vivir desde él. Y cuando lo haces, el presente deja de sentirse como una repetición y se convierte por fin en una oportunidad real de vivir algo nuevo. Capítulo 4. Idealizar el pasado puede sabotear tu presente. A veces no es el presente el que duele, sino la comparación constante con un pasado que ya no existe. Sin darte cuenta, puedes convertir recuerdos en estándares imposibles, momentos antiguos en mitos y experiencias pasadas en algo perfecto, aunque en realidad nunca lo fueron. Idealizar lo que viviste alguna vez puede volverse un ancla emocional que te impide avanzar, amar con madurez o disfrutar lo que hoy tienes frente a ti. Y lo peor es que mientras sigues aferrado a aquello que ya terminó, la vida actual pasa frente a ti sin que realmente la habites. La mente tiene una habilidad especial para embellecer lo que ya fue. Lo hace porque el recuerdo no se almacena como un hecho, sino como una emoción. Si alguna vez sentiste un amor intenso, una conexión profunda, un momento donde te sentiste visto, valorado o importante, tu memoria puede convertir ese instante en algo sagrado, inigualable. Entonces aparece la ilusión de que nunca volverás a sentir algo así, como si lo mejor de tu vida hubiera ocurrido años atrás, y ahora solo te quedara sobrevivir al presente. Pero esa percepción no es real, es un truco emocional. El pasado no fue perfecto, tuvo miedos, dudas, errores y silencios incómodos que tu mente ya editó. Sin embargo, sigues comparándolo con tu presente sin filtros, sin matices, sin contexto. Es como comparar una película cuidadosamente editada con escenas crudas, sin sonido, sin música y sin narrativa creada. Nunca va a ganar lo real frente a lo idealizado. Aferrarte a recuerdos maquillados puede sabotear tus relaciones actuales. Puedes exigir a la gente nueva que compita con una historia que ya concluyó. Puedes buscar las mismas sensaciones, los mismos patrones, las mismas emociones, olvidando que aquellas versiones tuyas y de los demás ya no existen. Así, sin querer, puedes rechazar oportunidades auténticas porque no coinciden con lo que viviste antes, aunque lo que viviste antes tampoco fue perfecto, solo intenso. Pregúntate con sinceridad, ¿realmente extraño a esa persona, ese lugar o ese momento, o extraño la versión de mí que sentía algo que ahora no siento? Tal vez no es el pasado lo que añoras, sino la sensación de ligereza, ilusión o inocencia que tenías. Tal vez no es la relación lo que extrañas, sino la idea idealizada que construiste en tu mente. Cuando miras con claridad, descubres que no estás atado a los hechos, sino a una interpretación emocional incompleta. Cada vez que notes que estás idealizando algo que ya no está, hazte esta pregunta. ¿Estoy recordando lo que realmente fue o lo que necesitaba que fuera en ese momento? Esa pregunta puede romper la ilusión y ayudarte a ver la realidad con más objetividad. Porque cuando dejas de romantizar lo que ya pasó, empieza a aparecer espacio emocional para lo que puede construirse ahora. Tu presente merece tu atención.
tus relaciones actuales, tus posibilidades, tus nuevas versiones merecen una oportunidad justa. No puedes construir una vida llena mientras sigues sosteniendo fantasmas emocionalmente perfectos, pero prácticamente inalcanzables. La vida no está detrás de ti, está frente a ti. Lo que viviste fue valioso, sí, pero no fue el final de tu historia, fue una etapa. Y cuando sueltas la idealización, algo dentro de ti se libera. La nostalgia deja de doler y empieza a recordarte cuánto has crecido. El presente deja de sentirse insuficiente y comienza a transformarse en un espacio lleno de potencial. Ya no buscas repetir lo que viviste, sino crear algo nuevo, algo auténtico, algo más alineado con quien eres ahora, no con quien fuiste antes. No necesitas que tu pasado sea perfecto para agradecerlo. No necesitas que tu presente sea idéntico para valorarlo. Solo necesitas permitirte estar aquí, ahora, sin la exigencia de comparar todo con un recuerdo que tu mente convirtió en sueño. Cuando lo logras, la vida deja de sentirse como una pérdida continua y comienza a sentirse como una oportunidad real de renacer. Capítulo 5. Revisar creencias permite vivir con autenticidad. A veces vives en piloto automático sin darte cuenta. Tomas decisiones, eliges caminos, aceptas situaciones. Pero no porque realmente las quieras, sino porque crees que así debe ser. Y esa palabra deber ha definido más vidas que los sueños, más destinos que la libertad, más historias que la autenticidad. Cuando tus creencias no se cuestionan, se convierten en reglas silenciosas que gobiernan tu existencia. Y lo más curioso es que muchas de esas reglas ni siquiera las elegiste tú. Con el tiempo, lo aprendido se confunde con lo verdadero. Frases como tienes que agradar, no seas demasiado, no falles, sé fuerte, la felicidad depende de los demás o no puedes cambiar, se convierten en la brújula con la que navegas, aunque esa brújula no siempre apunte hacia donde realmente quieres ir. Entonces un día te das cuenta de que has vivido más para cumplir expectativas que para escucharte, más para encajar que para ser tú, más para sostener una imagen que para honrar tu esencia. Revisar tus creencias puede sentirse incómodo, casi como apagar una luz que te había acompañado toda la vida. Pero es ahí donde empieza tu autenticidad, porque no puedes vivir plenamente si no sabes qué creencias son tuyas y cuáles te fueron entregadas sin tu consentimiento. Crecer no es agregar más cosas a tu vida. Crecer también es quitar lo que ya no encaja. Empieza preguntándote con honestidad, ¿qué creencias me lastiman? Tal vez una de ellas te dice que no eres suficiente. Otra insiste en que el amor es sacrificio o dolor. Otra te hace creer que expresar emociones es debilidad. Otra te repite que debes demostrar tu valor constantemente. Si prestas atención, notarás que esas creencias no nacen del amor, nacen del miedo. Luego pregúntate, ¿qué creencias me sostienen? Puede que algunas sí sean tuyas. La creencia de que puedes aprender, de que mereces respeto, de que cada día es una oportunidad para mejorar, de que estás permitido equivocarte y volver a intentarlo. Esas creencias te expanden, no te encierran, te fortalecen, no te limitan. Finalmente, pregúntate, ¿qué creencias ya no encajan con la persona en la que me estoy convirtiendo? Tal vez hubo momentos en los que necesitaste ser rígido, desconfiado o perfecto para sentirte seguro. Tal vez en tu pasado callarte era la única forma de evitar conflictos. Tal vez la exigencia hacia ti mismo fue la manera en la que sobreviviste emocionalmente. Pero ahora estás en otra etapa. Ya no estás obligado a repetir patrones que nacieron en un contexto que ya no existe. Cuando empiezas este proceso, algo cambia internamente. Ya no reaccionas por impulso, sino con conciencia. Y ya no actúas por miedo al juicio, sino desde la libertad de elegir. Y ahí descubres una verdad poderosa. Vivir con autenticidad no es ser perfecto, es ser honesto contigo mismo.
La autenticidad te permite decir: esto ya no me define, esto ya no me sirve, esto no soy yo, no desde rebeldía, sino desde madurez, no desde rechazo al pasado, sino desde respeto al presente. Y es entonces cuando tus decisiones empiezan a alinearse con quien verdaderamente eres. Las relaciones se vuelven más sanas porque no buscas aprobación, buscas conexión. Los límites dejan de ser barreras defensivas y se convierten en espacios de cuidado propio. Las metas ya no intentan impresionar a otros, sino honrar tu evolución personal. Revisar tus creencias no es traicionar tu historia, es actualizarla. Es permitir que tu vida no sea una repetición, sino una construcción consciente. Es entender que tienes derecho a cambiar de opinión, a transformarte, a redefinirte, y cuando lo haces, llega una sensación profunda de alivio. Ya no necesitas encajar en moldes ajenos, ya no tienes que sostener una versión de ti que no te representa. Empiezas a vivir una vida guiada por tus valores actuales, tus elecciones, tu ritmo. Una vida donde puedes decir: ahora sí, esto soy yo. Capítulo 6. No todo lo que aprendiste sobre el amor era verdad. A veces crees que lo que sientes hoy no es suficiente porque estás comparando la realidad con una idea que nunca existió. Durante años te enseñaron a esperar un amor perfecto, intenso, eterno, sin dudas, sin silencios, sin imperfecciones. Creciste consumiendo historias donde el amor lo resolvía todo, donde dos personas estaban destinadas a encontrarse, donde los conflictos eran breves y el final siempre era feliz. Pero nadie te contó la otra parte. El amor real requiere presencia, paciencia, comunicación y madurez emocional. Y eso no es debilidad, es humanidad. Si piensas con honestidad, muchas de tus primeras expectativas del amor no nacieron de experiencias reales, sino de lo que viste, escuchaste o idealizaste. Tal vez imaginabas un vínculo donde nunca habría distancia, donde la otra persona siempre entendería tus necesidades sin explicarlas, donde el amor sería tan fuerte que jamás habría dudas o rupturas. Y claro, cuando creciste y enfrentaste relaciones reales, lo primero que apareció fue la frustración. Pensaste: si esto fuera amor, no dolería. O si realmente me quisiera, sabría lo que siento. O si todo fuera correcto, jamás habría conflictos. Pero nada de eso era verdad. Lo que esperabas no era amor. Era una fantasía emocional. El amor no es ausencia de dificultad, es capacidad de atravesarla sin destruirse. El amor no es que la otra persona te complete, es que te acompañe mientras tú te construyes. El amor no es un guión perfecto, es un escenario donde dos seres distintos intentan conocerse, sincronizar ritmos y aprender a cuidarse. Cuando entiendes esto, la manera en la que ves tus vínculos cambia. Dejas de exigir perfección y empiezas a buscar autenticidad. Dejas de medir lo que falta y comienzas a valorar lo que existe. Dejas de esperar que te adivinen y comienzas a comunicar lo que sientes. Y poco a poco descubres algo liberador. El amor real no siempre se parece a lo que soñaste, pero puede sentirse mucho más profundo y verdadero que cualquier fantasía. Si quieres ver con claridad, toma un momento para observar cómo pensabas sobre el amor cuando eras más joven. Escribe qué esperabas: que fuera eterno, que fuera fácil, que fuera intenso, que fuera destino. Luego compáralo con lo que entiendes hoy. Quizá ahora sabes que amar no significa perderte en alguien, sino convivir con alguien sin dejar de ser tú. Que amar no es drama constante, sino paz con movimiento. Que amar no es buscar rescate, sino construir en equipo. Cuando dejas ir las ideas falsas del amor, también dejas de castigarte cuando algo no sale perfecto. Ya no ves los conflictos como señales de fracaso, sino como oportunidades de aprender. Ya no buscas una historia idéntica a las películas,
sino una relación con conexión, límites, respeto y evolución. Cambia la forma en que eliges pareja, porque ya no buscas la emoción inmediata, sino la compatibilidad emocional. Cambia la forma en que te relacionas, porque ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la conciencia. Y lo más importante, cambia la forma en que te tratas a ti. Porque cuando entiendes el amor real, aprendes a poner límites, a comunicar tus necesidades, a no conformarte con migajas, pero tampoco a huir cuando algo requiere esfuerzo. Te das cuenta de que mereces un amor que sea real, no perfecto, un amor que crezca, no que se adore como una imagen estática, un amor donde ambos puedan cambiar, equivocarse y seguir eligiéndose. El amor que viste en historias era bonito, pero incompleto. El amor real puede no ser perfecto, pero tiene algo que ninguna fantasía tiene: verdad. Y cuando eliges verdad sobre ilusión, tus relaciones dejan de sentirse como algo que estás intentando alcanzar y comienzan a sentirse como algo que estás construyendo. Y ahí, justo ahí, es donde el amor se vuelve más humano, más consciente y más profundo, porque por fin deja de ser una expectativa y se convierte en experiencia. Capítulo 7. La comparación social distorsiona tu autovaloración. Hay momentos en los que miras tu vida y sin darte cuenta, empiezas a medirla con la de alguien más. Observas logros ajenos, resultados ajenos, tiempos ajenos, y comienzas a sentir que vas tarde, que te falta algo, que deberías estar más avanzado. Y aunque por fuera pareces tranquilo, por dentro se activa una presión silenciosa que te dice: los demás sí pueden, y tú. Esa comparación constante no solo desgasta, también distorsiona tu manera de valorarte. Lo curioso es que esta costumbre no nació ahora. En tu adolescencia, compararte era casi inevitable. Era la forma de entender dónde encajabas. Mirabas cómo vestían los demás, qué hacían, quién era aceptado, quién era admirado. La comparación era una brújula social, te enseñaba qué debía gustarte, cómo comportarte, qué era correcto. Pero ahora ya no estás en esa etapa. Ya no necesitas encajar para sobrevivir, ya no necesitas copiar para pertenecer. Sin embargo, el hábito quedó instalado, y cuando arrastras esa comparación a la adultez, algo empieza a romperse dentro de ti, porque ahora no te comparas para aprender, sino para juzgarte. Ves la vida de alguien más y piensas que tiene más suerte, más talento, mejor cuerpo, mejores oportunidades, una mejor historia. Pero lo que nunca ves es lo que hay detrás de esa imagen: sacrificios, miedos, dudas, inseguridades, fracasos ocultos o batallas internas que nadie publica, nadie muestra, nadie cuenta. Compararte con otro es injusto porque no están viviendo la misma historia. Tú no tienes su contexto, ni sus desafíos, ni sus heridas, ni sus ventajas, y ellos tampoco tienen las tuyas. Todos caminamos caminos distintos, pero la comparación te hace olvidar eso, y te obliga a mirar tu vida desde una perspectiva limitada, cruel y poco realista. Cada vez que te comparas, reduces tu valor a un resultado visible. Olvidas tus avances internos, la fuerza que te costó levantarte después de cada caída, las cosas que mejoraste en silencio sin aplausos. Olvidas cuánto has crecido, cuánto has superado y cuánta disciplina, paciencia o resiliencia llevas dentro. La comparación nunca te dirá la verdad, solo te dirá aquello que te hace sentir menos. Pero puedes cambiar esa dinámica. La próxima vez que notes que estás comparándote, detente y pregúntate: ¿estoy avanzando respecto a la persona que era antes? Esa pregunta tiene poder porque te devuelve a tu propio proceso, a tu propio ritmo, a tu propia historia. Ya no miras la línea de alguien más, miras la tuya. Tal vez no estás donde quieres estar aún, pero estás lejos de donde empezaste. Tal vez no tienes todo resuelto, pero estás construyendo algo distinto a lo que un día creíste imposible. Tal vez no avanzas tan rápido como deseas,
pero sigues avanzando, y eso vale. Cuando dejas de compararte con otros, tu mente descansa, dejas de sentir que estás corriendo una carrera interminable, empiezas a apreciar tus logros, por pequeños que sean, te vuelves más paciente, más compasivo contigo. La motivación ya no viene de demostrar algo, sino de crecer con intención. Las decisiones dejan de basarse en presión externa y empiezan a construirse desde claridad interna. Y entonces descubres algo liberador. No necesitas ganar contra nadie, solo necesitas convertirte en alguien más conectado con su esencia, más alineado con sus propios valores, más fiel a lo que realmente quiere. Cada persona tiene un ritmo. Algunos avanzan rápido, otros lento. Algunos encuentran su camino temprano, otros después de tropiezos y giros inesperados. Pero la vida no es una competencia, es un proceso, y tu valor no se define por cuán parecido eres a alguien más, sino por cuánto estás honrando tu propio camino. Cuando entiendes esto, la comparación pierde fuerza, tu mirada cambia, tus pasos se vuelven más firmes. La vida deja de sentirse como una carrera que estás perdiendo y comienza a sentirse como un viaje que estás viviendo con conciencia. Porque al final, la única persona con la que debes competir es con quien fuiste ayer. Capítulo 8. A veces estás defendiendo ideas que ya no crees. Hay momentos en los que te escuchas decir cosas que ya no te representan, pero las dices porque siempre las dijiste. Actúas de cierta manera no porque realmente lo hayas elegido, sino porque esa conducta quedó instalada tiempo atrás y nunca fue cuestionada. Sin darte cuenta, puedes estar defendiendo ideas que ya no crees, hábitos que ya no quieres, normas que ya no son tuyas. Y en esa desconexión silenciosa, pierdes partes de tu autenticidad. Tu mente aprendió muchas respuestas automáticas antes de que supieras quién eras realmente. Aprendiste a evitar riesgos porque alguna vez fallar dolió. Aprendiste a callar emociones porque en algún momento expresar lo que sentías fue motivo de burla o rechazo. Aprendiste a no esperar demasiado porque hubo una etapa donde esperar significaba decepcionarte. Esas ideas, en su momento, te protegieron, pero hoy pueden estar limitándote. Con el tiempo, esas creencias dejan de sentirse como elecciones y se vuelven costumbres. Ya no te preguntas si son ciertas, solo las obedeces. Y sin darte cuenta, tu presente está condicionado por una versión antigua de ti. Actúas con miedo, no porque el momento lo justifique, sino porque así aprendiste a reaccionar. Te cierras a oportunidades, no porque no las merezcas, sino porque en el pasado no estabas preparado para recibirlas. Tal vez has dicho frases como, yo siempre he sido así, yo no cambio, esto es lo que me toca, así funciona la vida. Pero en el fondo, algo dentro de ti sabe que ya no crees en esas palabras, que no estás hablando desde tu verdad, sino desde una programación repetida tantas veces que se volvió familiar. Y lo familiar, aunque duela, a veces se siente más seguro que lo desconocido. Defender ideas solo porque así han sido siempre es como vivir dentro de una casa donde las puertas están abiertas, pero sigues actuando como si estuvieran cerradas. El miedo no viene de la realidad, sino del recuerdo. Si quieres empezar a soltar esas ideas caducas, observa tus propias frases automáticas. Cada vez que digas, esto es lo que hago, pregúntate, ¿esto sigue teniendo sentido para la persona que soy ahora? Esa simple pregunta puede convertirse en una llave que abre espacio para nuevas formas de actuar, pensar y relacionarte contigo mismo. Cambiar creencias no significa destruir tu historia, sino actualizarla. Significa aceptar que ya no necesitas reaccionar como antes, que las circunstancias cambiaron, que tú cambiaste, que ya no eres la persona que necesitaba esas defensas, que ahora puedes darte permiso de elegir de nuevo. Cuando empiezas a vivir desde una mente consciente y no desde el piloto automático, la vida se siente distinta. Tus decisiones dejan de venir de la costumbre y empiezan a venir de la claridad. Ya no haces las cosas porque así toca, sino porque ahora tienen sentido para ti.
Ya no te justificas, ya no te defiendes, ya no necesitas convencer a nadie, porque la autenticidad no requiere explicación. Y algo poderoso ocurre cuando dejas de defender ideas viejas. Aparece espacio interno, aparece la posibilidad de construir nuevas creencias que estén alineadas con tus valores actuales, no con los miedos que alguna vez te acompañaron. Ese espacio te permite explorar nuevas formas de amar, trabajar, expresar, relacionarte y crecer. La mente deja de sentirse rígida y empieza a volverse flexible. El miedo deja de controlar tus pasos y empieza a convertirse en un indicador de crecimiento, no en una barrera. Cuando dejas de vivir desde creencias heredadas y comienzas a vivir desde tu conciencia actual, recuperas tu libertad. Ya no reaccionas desde hábitos viejos, sino desde la versión más presente, despierta y honesta de ti. Y quizá lo más importante, descubres que siempre tuviste permiso para cambiar. Solo necesitabas darte cuenta de que ya no tienes que defender quién fuiste, sino honrar quién estás listo para ser ahora. Capítulo 9. La versión pasada de ti no puede dirigir tu presente. Hay decisiones que tomas hoy, no porque realmente correspondan a tu vida presente, sino porque tu versión del pasado sigue intentando protegerte. Esa versión más joven de ti, la que un día sintió miedo, rechazo, vergüenza o necesidad de aprobación, sigue reaccionando como si la vida aún fuera igual que antes. Y muchas veces, sin darte cuenta, permites que sea esa parte antigua la que hable, actúe y decida. Tu yo adolescente tenía otros objetivos. Quería encajar, quería sentirse querido, quería evitar ser juzgado, quería que alguien lo eligiera. No le preocupaba la autenticidad, le preocupaba sobrevivir emocionalmente. No buscaba estabilidad, buscaba pertenecer. No buscaba crecimiento, buscaba aceptación. Y no hay nada malo en eso, era lo que necesitabas en ese momento. Tus creencias, tus defensas, tus frases automáticas, nacieron ahí para ayudarte a navegar. Una etapa donde cada opinión externa parecía determinante. Pero ahora ya no estás ahí. Ya no eres esa versión vulnerable que dependía del reconocimiento de otros para sentirse suficiente. Ya no necesitas esconder tus emociones para evitar el juicio. Ya no tienes que demostrar nada para ser valioso. Sin embargo, tu mente sigue repitiendo patrones antiguos como si fueran leyes universales. Tal vez lo notas cuando alguien no contesta un mensaje y tu mente automáticamente piensa algo hice mal. O cuando te enfrentas a una oportunidad nueva y aparece la voz que dice, esto no es para ti. O cuando alguien te ofrece cariño real y sientes incomodidad porque tu cuerpo aprendió a sobrevivir con distancias emocionales. Es ahí donde puedes ver la huella del pasado actuando sin permiso. Tu presente merece decisiones que nazcan de quien eres hoy, no de quien fuiste. La madurez emocional no llega cuando cumples años, llega cuando tomas conciencia de quién está tomando decisiones dentro de ti, tu versión actual o una versión antigua que aún tiene miedo. Si quieres avanzar, empieza observando una decisión reciente que hayas tomado por miedo, miedo a equivocarte, miedo a ser rechazado, miedo a demostrar vulnerabilidad, miedo a no cumplir expectativas. Luego pregúntate, ¿esta reacción pertenece a mi edad actual o a la versión pasada de mí que necesitaba protección? Cuando haces esto, algo poderoso ocurre. Te separas de tus programaciones antiguas. Lo que antes era automático ahora se vuelve consciente. Y cuando algo se vuelve consciente, ya no controla tu vida, lo puedes transformar. Tu yo del pasado no es tu enemigo. Fue quien te permitió llegar hasta aquí. Fue tu defensa, tu refugio, tu respuesta rápida ante un mundo que aún no sabías interpretar. Pero ahora tienes herramientas que antes no tenías: claridad, experiencia, criterio, recursos emocionales, capacidad para comunicar, poner límites y elegir. Por eso, en algún punto necesitas agradecer a esa versión pasada y luego darle permiso de descansar. No porque la rechaces, sino porque ya no tiene que sostenerte.
Ahora eres tú quien tiene la capacidad de dirigir tu vida desde un lugar más firme, más consciente y más alineado con quien realmente eres. Cuando empiezas a decidir desde tu presente, la ansiedad disminuye, las relaciones se vuelven más saludables, dejas de actuar desde miedo y empiezas a actuar desde intención. Tu autoestima deja de basarse en la aprobación externa y empieza a crecer desde dentro. Y la vida deja de sentirse como algo que te ocurre para convertirse en algo que estás construyendo. La versión que fuiste merece reconocimiento, pero no merece el control. La versión que eres ahora merece dirección, no obediencia automática a viejos temores. Cada vez que sientas una respuesta impulsiva, cada vez que un miedo antiguo aparezca, recuérdate, eso pertenece al pasado. Luego pregúntate, ¿qué decisión tomaría la persona que estoy aprendiendo a ser? Ahí es donde comienza la verdadera transformación. No cuando olvidas quién fuiste, sino cuando eliges conscientemente quién quieres ser ahora. Y esa elección, hecha una y otra vez, te devuelve a tu lugar, el presente. Capítulo 10. Revivir el pasado no soluciona el presente. A veces vuelves una y otra vez a los mismos recuerdos, como si al repasarlos pudieras cambiar algo. Como si al repetir mentalmente lo que pasó, finalmente apareciera una respuesta distinta, una disculpa pendiente, un final alternativo o una versión más justa de la historia. Pero por más veces que regreses mentalmente, nada cambia allá atrás. Lo único que cambia es cómo te sientes hoy. Revivir el pasado no lo arregla, solo mantiene vivo lo que debería estar cerrado. Tu mente revive situaciones porque quedaron abiertas emocionalmente. Tal vez hubo palabras no dichas, decisiones dudosas, rupturas inesperadas, promesas rotas o momentos que no entendiste en su momento. Y ahora, con más madurez, intentas revisarlos una y otra vez, como si esta vez sí pudiera tener sentido. Pero lo único que logras es quedarte atrapado en un ciclo, donde el recuerdo no se convierte en aprendizaje, sino en tortura. Recordar no es el problema. El problema es quedarte allí. Es fácil caer en pensamientos como, si hubiera hecho esto diferente, si esa persona no se hubiera ido, si yo hubiese visto las señales, si me hubieran tratado de otra manera. Estos pensamientos no son soluciones, son cadenas, son intentos silenciosos de corregir algo que ya pasó, intentos de obtener una reparación emocional que ya no depende de nadie más. Mientras sigas reviviendo el recuerdo sin procesarlo, las emociones asociadas seguirán activas. La culpa no disminuye, el resentimiento no desaparece, la nostalgia no sana. Revivir no es sanar, es volver a abrir la misma herida. Cuando un recuerdo doloroso aparezca, no huyas y tampoco te quedes atrapado en él. Haz una pausa y pregúntate, ¿esto necesita repetirse en mi mente o resolverse en mi vida? Esa pregunta es una puerta entre quedarte anclado al pasado o permitirte avanzar hacia algo nuevo. Tal vez la resolución no es obtener respuestas externas, sino darte tu propia versión de cierre. Quizá nunca recibirás la disculpa que esperas, pero puedes perdonarte por lo que no sabías entonces. Quizá nunca tendrás una explicación clara de por qué algo terminó, pero puedes aceptar que no todo en la vida necesita ser entendido para ser superado. Quizá nunca vuelvas a sentir lo que sentiste en ese momento, pero puedes darle espacio a una nueva experiencia que no intente imitar lo anterior. Hay recuerdos que regresan porque todavía quieres justicia. Otros vuelven porque extrañas algo. Otros porque duele cómo cambiaron las cosas. Y otros porque aún no has aceptado que el final ya ocurrió. Pero cuando eliges enfrentar el recuerdo con intención, algo empieza a transformarse dentro de ti. El dolor no desaparece de inmediato, pero pierde poder. La culpa se convierte en reflexión. El resentimiento se transforma en lección. La nostalgia deja de ser prisión y se vuelve agradecimiento. No porque olvidaste, sino porque por fin entendiste que el pasado no tiene permiso para dirigir tu presente. Cada vez que vivas en tu mente algo que ya terminó, recuerda, la vida está sucediendo aquí.
no allá atrás. Lo que pasó ya no puede herirte más a menos que sigas sosteniéndolo. Lo que dolió ya no puede repetirse a menos que lo mantengas vivo en tus pensamientos. Lo que fue ya cumplió su propósito. Ahora te corresponde construir lo que viene. No necesitas borrar tu historia para avanzar. Solo necesitas dejar de usarla como excusa para no cambiar. Hay un momento en el que finalmente aceptas que revivir el pasado no lo repara, pero procesarlo sí puede liberarte. Y cuando eso ocurre, sientes una claridad nueva. Estás listo para estar en el presente. Listo para vivir lo que sí existe. Listo para soltar lo que ya no pertenece. Porque por fin entiendes que el pasado no es un lugar para quedarse. Es un lugar del que aprendiste y te moviste. Capítulo 11. La nostalgia puede engañarte. Hay días en los que miras hacia atrás y te preguntas por qué la vida parecía más fácil, más bonita o más emocionante en otro tiempo. Quizá recuerdas una relación pasada, una etapa de juventud, un lugar en el que viviste o una experiencia que hoy se siente irrepetible. Y sin darte cuenta, comienzas a comparar todo lo que tienes ahora con esa versión dorada de tu historia. Pero lo que sientes no siempre es verdad, muchas veces es nostalgia disfrazada de realidad. La nostalgia tiene un efecto curioso, toma momentos pasados, elimina el ruido, suaviza los bordes, borra las heridas y deja solo lo que se sentía intenso, vivo o significativo. Tu mente se convierte en una artista editando recuerdos. Quita lo incómodo, lo difícil, lo que dolió y solo deja la parte luminosa. Por eso algunas etapas que fueron confusas en su momento, hoy parecen mágicas. Por eso personas con las que sufriste pueden parecer ahora irreemplazables. Por eso lugares donde querías irte corriendo ahora parecen sagrados. Pero tienes que entender algo, no extrañas el pasado, extrañas cómo te sentías en él. Tal vez extrañas la versión de ti que tenía ilusión, esperanza, curiosidad o ingenuidad. Tal vez extrañas un tiempo donde no sabías tanto, y paradójicamente, eso hacía que todo se sintiera más grande, más intenso, más nuevo. O tal vez extrañas la sensación de tener algo por delante, sin tantas cicatrices y sin tantas expectativas. La nostalgia no es mala, pero puede engañarte, puede hacerte creer que lo que tienes ahora no vale, solo porque no se siente como antes. Puede hacerte desear volver atrás, incluso a situaciones que ahora sabes que no eran tan buenas como las recuerdas. Puede hacerte detener tu crecimiento, porque parte de ti se aferra a lo que ya pasó. Si quieres ver con claridad, practica esto. Cada vez que tu mente te diga todo era mejor antes, añade también lo que dolía en esa etapa. Si recuerdas una relación que hoy parece perfecta, recuerda también los silencios incómodos, las dudas, lo que te costó, lo que te confundía. Si recuerdas una etapa donde te sentías libre, recuerda también la incertidumbre, las inseguridades, las cosas que te quitaban el sueño. Si recuerdas a alguien que extrañas, recuerda por qué se fue o por qué tuviste que dejarlo. Cuando completas el recuerdo, ya no idealizas, entiendes. Y ahí algo cambia. Tu mirada vuelve al presente. Dejas de compararlo con un recuerdo editado y empiezas a verlo con honestidad. Puedes notar lo que tienes hoy que antes no existía: estabilidad, autoconciencia, madurez, calma, recursos, una capacidad diferente para amar, elegir, cuidarte y construir. La vida no se trata de repetir lo que ya viviste, se trata de evolucionar con cada etapa. No todo tiene que sentirse como antes para ser valioso. A veces lo nuevo no llega con euforia, llega con profundidad. No todo crecimiento se siente emocionante, a veces se siente estable, lento, silencioso, pero real. Cuando aprendes a mirar el pasado sin filtros, la nostalgia ya no te encierra, te enseña. Se convierte en algo bonito, no doloroso. Puedes agradecer lo que fue sin necesitar que vuelva. Puedes honrar tu historia sin desear vivir atrapado en ella. Puedes recordar con cariño, pero vivir con presencia. Y entonces aparece algo poderoso: gratitud,
por lo que tienes ahora. Dejas de pensar en lo que falta y empiezas a ver lo que existe. Dejas de perseguir sensaciones idénticas al pasado y permites que la vida te sorprenda de nuevas formas. Descubres que quizá no necesitas volver a sentir lo mismo, sino permitirte sentir algo diferente. La nostalgia no desaparece por completo, pero deja de engañarte. Ya no es un ancla, es un espejo que te recuerda tu camino, no un mapa al que debas regresar. Porque aunque el pasado tenga belleza, tu vida sigue adelante. Y lo mejor no siempre está detrás de ti. A veces, lo mejor está justo aquí, esperándote en el presente, listo para ser vivido sin comparación. Capítulo 12. No todas las creencias heredadas son malas, pero deben revisarse. Hay creencias que te acompañaron desde la infancia, frases que escuchaste tantas veces que se convirtieron en leyes internas. Algunas te ayudaron a crecer, otras te protegieron, otras te enseñaron disciplina, respeto, responsabilidad y límites. No todas fueron negativas, muchas fueron necesarias para la etapa en la que vivías, pero ahora estás en otro momento de tu vida, con más conciencia, más recursos, más experiencia, y es justo preguntarte si esas creencias aún encajan con la persona que eres hoy. A veces sostienes ideas no porque te funcionen, sino porque te enseñaron que cuestionarlas era falta de gratitud, rebeldía o desobediencia. Tal vez aprendiste que no debías decir lo que sentías, que debías ser fuerte siempre, que pedir ayuda era señal de debilidad, o que tenía que gustarte todo lo que a los demás les parecía correcto. Y aunque esos mensajes pudieron tener sentido cuando eras niño o adolescente, ahora pueden ser barreras que no permiten que avances, que limites relaciones o que vivas con libertad emocional. Hay creencias valiosas, la disciplina, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la empatía, la capacidad de cumplir lo que prometes. Esas pueden servir como brújula, pero cuando esas mismas creencias se vuelven tan rígidas que te impiden descansar, decir no, poner límites o equivocarte, dejan de ser herramientas y se convierten en cadenas. Lo que fue útil en una etapa puede ser insuficiente en otra. Por eso es importante revisar lo que llevas dentro. No para borrar tu historia, sino para actualizarla. Pregúntate, ¿esta creencia me ayuda a crecer o me hace temer equivocarme? ¿Me da paz o me presiona? ¿Me permite ser yo o me obliga a interpretar un papel? Quizá durante años creíste que debías complacer a los demás para sentirte querido, que debías encajar en expectativas ajenas para sentirte suficiente, que debías esforzarte siempre más para merecer reconocimiento. Pero ahora puedes elegir una versión adulta de esa creencia, una versión más equilibrada, más consciente, más humana. En lugar de necesito complacer para ser aceptado, puedes decir, soy digno de amor siendo auténtico. En lugar de no puedo fallar, puedes adoptar, aprendo y crezco a través de mis intentos. En lugar de todo depende de mí, puedes recordarte, puedo compartir cargas, puedo pedir apoyo, puedo descansar. Redefinir no significa olvidar lo aprendido. Significa darle un sentido nuevo acorde con tu presente. Cuando empiezas a hacer este ejercicio, algo cambia dentro de ti. La culpa disminuye, la autoexigencia se suaviza, el diálogo interno se vuelve más amable. Ya no actúas desde obediencia automática, sino desde libertad consciente. Ya no buscas perfección, sino coherencia. Ya no te juzgas por sentir o por equivocarte, porque entiendes que la vida adulta no es un examen que debes aprobar, sino un camino que estás construyendo. Verás también un cambio en tus relaciones. Cuando ya no vives desde creencias rígidas, puedes permitirte expresar necesidades, poner límites claros y elegir vínculos que respalden tu crecimiento. Empiezas a relacionarte desde autenticidad y no desde obligación emocional. La conexión se vuelve más real, más profunda, más equilibrada. Y también cambia la forma en que te ves a ti mismo. Empiezas a confiar en tu criterio,
en tu capacidad de elegir, en tu habilidad para evolucionar. Dejas de sentirte atrapado en frases heredadas como así soy o así debe ser, y empiezas a permitirte decir, esto soy ahora y estoy dispuesto a seguir transformándome. Revisar tus creencias no es una traición a quienes te las enseñaron. Es una expresión de madurez. Honras lo que te sirvió, agradeces lo que te formó, pero eliges conscientemente lo que te acompaña a partir de hoy. El objetivo no es borrar tu historia. El objetivo es asegurarte de que tu historia no decida por ti, porque vivir desde creencias adultas y flexibles te devuelve algo que quizá habías perdido en el camino. La libertad de ser tú, sin miedo, sin exceso de carga y sin obligación de cumplir moldes que ya no representan tu verdad. Y cuando llegas ahí, algo profundamente real comienza a sentirse posible. Capítulo 13. Soltar creencias es un acto de madurez emocional. Hay creencias que se quedan contigo no porque aún funcionen, sino porque un día fueron importantes. Tal vez nacieron de lo que escuchaste en tu familia, de lo que te enseñaron en la escuela, de lo que la sociedad repetía, o de lo que necesitabas creer para sentirte seguro en una etapa difícil. Por eso se sienten tan profundas, porque en algún momento formaron parte de tu identidad. Pero llega un instante en la vida donde te das cuenta de que seguir sosteniendo esas ideas ya no te ayuda y que soltarlas no es una traición, es un acto de madurez. La mayoría de las personas no cuestionan sus creencias porque sienten que hacerlo es deshonrar sus raíces. Creen que cambiar de opinión significa volverse otra persona o romper con lo que les formó. Pero la verdad es que vivir aferrado a creencias antiguas por miedo o lealtad emocional puede convertirse en una forma silenciosa de autosabotaje. El pasado merece respeto, sí, pero no el control. Soltar una creencia no significa olvidar quién fuiste. Significa reconocer que ya no necesitas sobrevivir con las mismas herramientas emocionales que usabas antes. Significa entender que tu versión actual tiene más conciencia, más experiencia, más recursos internos. Las ideas que ayudaron a un niño, a un adolescente o a una versión más insegura de ti no siempre sirven en la vida adulta. Algunas se vuelven frenos, peso emocional, muros invisibles que te impiden avanzar. Te das cuenta de esto cuando quieres hacer algo nuevo y aparece la frase interna, eso no es para ti. O cuando intentas poner límites y escuchas la voz antigua que dice, calla, no hagas problema. O cuando deseas amarte mejor, pero la creencia pasada te repite, siempre tienes que sacrificarte. Esas frases no nacen del presente, nacen de un pasado que aún no has cuestionado. La verdadera madurez emocional llega cuando puedes mirar una creencia limitante y decirle con honestidad, gracias por lo que me diste. Ya no te necesito. Esa frase tiene fuerza. Es un cierre emocional, es reconocer el papel que cumplió sin condenarte a repetirlo para siempre. Cada vez que te atreves a soltar una creencia antigua, algo se expande dentro de ti. Sientes más espacio, más claridad, más libertad. Dejas de actuar automáticamente y empiezas a decidir. Dejas de obedecer pensamientos heredados y comienzas a escucharte a ti mismo. Ya no vives para agradar o cumplir reglas invisibles. Empiezas a vivir para alinearte con quien realmente eres ahora. Soltar una creencia también transforma tus relaciones. Cuando ya no estás atrapado en patrones antiguos, puedes conectar con personas desde autenticidad y no desde necesidad. Puedes poner límites sin miedo. Puedes recibir amor sin sentir culpa. Puedes dar sin sentir obligación. Puedes equivocarte sin sentir vergüenza. Pero lo más importante es que te vuelves más responsable de tu vida. Ya no culpas al pasado por lo que no haces. Ya no esperas que alguien cambie antes que tú. Ya no esperas permiso. Te das cuenta de que elegir tus creencias es elegir tu camino, y esa elección te devuelve poder. Esto no pasa de la noche a la mañana.
A veces tendrás que repetir la frase más de una vez. A veces una creencia volverá porque fue parte de ti durante muchos años. No te desesperes. Cada repetición es una señal de que estás cambiando tu diálogo interno. Cada vez que eliges conscientemente soltar, tu mente aprende una nueva ruta emocional. Y un día, sin darte cuenta, sentirás algo diferente: ligereza. Esa ligereza viene cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando ya no te defines por lo que otros creen que deberías ser, cuando puedes honrar tu pasado sin vivir en él. Soltar creencias no es borrar tu historia, es transformarla. Es permitirte avanzar sin miedo a dejar atrás versiones antiguas de ti. Es un acto silencioso pero profundo, la confirmación de que estás creciendo. Y ese crecimiento no necesita aplausos, solo tu valentía para elegir quién quieres ser ahora. Capítulo 14. La identidad no es fija, se construye continuamente. Hay momentos en los que crees que ya estás definido, que tu carácter, tu forma de pensar, tu manera de amar, tus decisiones y tus reacciones son permanentes. Te dices a ti mismo frases como "yo soy así", "esto no es para mí", "ya no puedo cambiar", y sin darte cuenta conviertes esas palabras en fronteras invisibles. Pero lo cierto es que no naciste terminado, no eres una obra concluida. Eres proceso, eres expansión, eres aprendizaje en movimiento. La identidad no es una jaula, es un camino. Lo que hoy crees sobre ti mismo no es una verdad absoluta, es una etapa, una fotografía emocional tomada en un momento específico de tu vida. Antes pensabas distinto, sentías distinto, reaccionabas distinto. Eso significa que ya has cambiado, aunque no lo hayas notado. Y si pudiste evolucionar sin darte cuenta, imagina lo que podrías lograr si ahora lo haces con intención. Aferrarte a una definición rígida de ti mismo es una manera inconsciente de protegerte. Si dices "yo soy así", no tienes que enfrentar lo desconocido. Si te defines únicamente por tu historia, no tienes que arriesgarte a construir algo nuevo. Si te escondes detrás de hábitos antiguos, no tienes que mirar de frente tus posibilidades. Pero esa protección tiene un costo, te limita. Crecer implica aceptar que puedes cambiar sin dejar de ser tú. Significa entender que tu esencia no desaparece cuando evolucionas, se expande. Cada experiencia te transforma, cada dolor te afina, cada decisión te redirige, cada error te enseña. Cada logro te reconfigura. Nada en ti está escrito en piedra, y eso es precisamente lo que hace tu vida tan poderosa. La identidad se construye con elecciones, y no necesitas hacer un cambio gigantesco para empezar. Basta con algo pequeño, decir lo que antes callabas, poner un límite donde antes te rendías, tomar una decisión nueva, probar algo diferente, elegir una respuesta más consciente en lugar de actuar por impulso. Un solo cambio, por pequeño que parezca, es una declaración silenciosa: ya no estoy actuando por costumbre, estoy eligiendo. Cuando haces algo distinto, aunque sea mínimo, rompes la inercia del pasado. Tu mente nota la diferencia, tu cuerpo lo siente, tu historia se mueve. Un nuevo camino se abre. No necesitas controlar el resultado final, solo necesitas dar el primer paso hacia una versión más alineada contigo. Puede que parte de ti tenga miedo. Es normal. Toda transición provoca resistencia porque tu sistema emocional busca familiaridad, incluso si lo familiar ya no funciona. Pero el miedo no es señal de que no debas avanzar. Es señal de que estás dejando territorio antiguo y entrando en terreno de crecimiento. Obsérvate con honestidad. ¿Cuántas veces actuaste desde obligación interna y no desde deseo? ¿Cuántas decisiones tomaste para no decepcionar? ¿Cuántas veces negaste tus necesidades solo para mantener una identidad que creías fija? Cada una de esas veces te alejaste un poco de tu versión más auténtica. Hoy puedes hacer algo distinto. Puedes permitirte cambiar de opinión. Puedes elegir nuevos hábitos. Puedes reconstruir tus creencias. Puedes rediseñar tu rutina.
tus relaciones, tu manera de hablar contigo mismo. No necesitas permiso externo, ya estás autorizado a transformarte, y mientras avanzas, notarás algo hermoso. Tu identidad se vuelve más ligera. Ya no necesitas defender quién eras, ya no necesitas justificar tus cambios. La vida deja de sentirse repetitiva y empieza a sentirse nueva. Empiezas a vivir con curiosidad, con presencia, con intención. Con el tiempo descubrirás que no estabas perdiendo nada, estabas ganando espacio para convertirte en alguien más verdadero, porque cambiar no significa dejar atrás tu esencia, cambiar significa acercarte a ella. La identidad no es destino, es construcción constante, y cada decisión que tomas desde conciencia en lugar de hábito es un ladrillo más en la versión de ti que estás creando ahora, una versión más libre, más consciente, más real. Una versión que ya no vive desde el pasado, sino desde el presente y hacia el futuro. Capítulo 15. Conocer tus creencias es conocerte a ti mismo. Hay frases que repites casi sin pensarlas. Así son las cosas. La vida funciona de esta manera. La gente es así. Esto siempre termina igual. Y cada una de esas frases es una pista. Una ventana hacia tus creencias más profundas, porque lo que crees determina cómo interpretas el mundo, cómo reaccionas ante lo que te ocurre y qué posibilidades te permites o te niegas. Tus creencias no son simples pensamientos, son filtros invisibles que moldean tu realidad, incluso cuando no te das cuenta. A veces piensas que estás viendo la vida tal como es, pero en realidad estás viendo la vida tal como aprendiste a verla. Cada persona vive en su propio mapa mental. Dos personas pueden enfrentar la misma situación, pero reaccionar de formas totalmente distintas, porque cargan historias internas diferentes. Y esa diferencia no está en la realidad, está en las creencias que cada uno sostiene. Algunas creencias nacieron de tu familia, otras de tu cultura, otras de experiencias intensas que dejaron marcas emocionales. Algunas creencias te protegen, otras te limitan, algunas te ayudan a avanzar, otras te mantienen detenido. Conocerlas no es un ejercicio intelectual, es un acto de honestidad contigo mismo. Porque detrás de lo que piensas hay heridas, deseos, miedos, aprendizajes y versiones antiguas de ti que siguen influyendo en tu presente. Cada vez que reaccionas de forma automática, hay una creencia detrás. Cuando sientes que no eres suficiente, cuando dudas de ti, cuando te cuesta recibir amor, cuando te saboteas, cuando quieres algo pero algo dentro te frena, no es casualidad. Es una creencia hablando, y mientras no la identifiques, seguirá controlando tus decisiones. Por eso, observar lo que crees es una forma profunda de conocerte, no para juzgarte, sino para entenderte. Pregúntate, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿De dónde viene esta idea? ¿Esto es mío o lo aprendí porque alguien más lo repetía? ¿Esta creencia me ayuda o me limita? Cuando empiezas a hacer estas preguntas, notas algo interesante. Muchas cosas que considerabas verdades son solo interpretaciones. Las creencias no son hechos, son conclusiones. Y una conclusión puede actualizarse cuando la persona que la sostiene evoluciona. Tal vez creciste creyendo que mostrar emociones era señal de debilidad, y ahora descubres que expresarlas es un acto de valentía. Tal vez aprendiste que debías merecer amor esforzándote, pero ahora estás empezando a comprender que el amor verdadero no exige sacrificio extremo. Tal vez pensabas que equivocarte era fracaso, pero hoy entiendes que es parte natural del proceso de aprender. Cada vez que haces una pausa antes de decir, así son las cosas, abres espacio para una versión más consciente de ti, porque tal vez las cosas no son así, tal vez solo así, las viste durante mucho tiempo. Conocer tus creencias no cambia tu vida de inmediato, pero cambia tu dirección. Empiezas a actuar desde elección, no desde hábito. Empiezas a hablar desde autenticidad, no desde miedo. Empiezas a relacionarte desde presencia, no desde heridas antiguas. Y ahí,
Poco a poco experimentas un cambio interno. Dejas de pelear con el mundo externo porque entiendes que la verdadera transformación comienza por dentro. Dejas de sentirte víctima de tus circunstancias porque reconoces tu capacidad para reinterpretar lo que vives. Dejas de repetir patrones porque ahora los ves con claridad. Conocerte a ti mismo no significa tener todas las respuestas, significa saber qué ideas dentro de ti conducen tu vida. Cuando entiendes eso, tienes opción. Puedes mantener lo que te sirve y soltar lo que ya no te representa. Y ese momento en el que decides qué creencia se queda y cuál se va, ese es el momento exacto en el que recuperas tu poder personal. Porque al final, tu vida no está definida por lo que te ocurrió, sino por lo que crees acerca de ello. Y cuando eliges conscientemente tus creencias, también eliges la historia que quieres vivir. Si llegaste hasta aquí, eso dice mucho de ti. Significa que estás dispuesto a cambiar, a cuestionarte y a construir una nueva versión de tu vida desde la conciencia. Antes de irte, escribe nuevamente en los comentarios: hoy elijo mi propia mente y mi camino. Hazlo para reforzar tu compromiso contigo mismo y con tu proceso. Felicítate. De verdad, muy pocos llegan hasta el final, porque no todos están listos para esto. Tú sí. Ahora dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que viene será aún más transformador, y tú no querrás perdértelo.